Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro Médico, nuevamente con ustedes y esta noche hablando de la salud sexual masculina, un tema bastante importante y la señora en casa sabe lo difícil que es decirle a los señores o a los varones, sí, que tienen que hacer controles, evaluaciones, no tienen ese hábito que tenemos nosotras, sí, de hacer los controles como tienen que ser. No hacen bien la tarea, así que vamos a hablar de este tema esta noche, salud sexual masculina, controles y prevención del cáncer de próstata. Un tema que no tiene que ser solamente del mes de noviembre, tiene que ser todo el año y bueno, y sobre todo los varones hacerse los controles pertinentes. Está con nosotros el doctor Samuel Méndez, él es médico especialista en urología otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España, miembro de la Asociación Española de Urología también, y bueno, y tenemos la suerte de contar con él acá en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Lilian, encantado y contento de estar en tu programa. Para nosotros es un placer siempre recibirte y bueno, y como decimos, no solamente en noviembre, que es donde habitualmente hacemos el enfoque de todo lo que tiene que ver con la próstata, sino también todo el año, porque es un tema que hay que hablarlo y sobre todo es como que hay que persuadir a los varones de que se hagan los controles, ¿no? Sí, el tema de la salud masculina es un tema que socialmente está escondido, parece bajo las piedras de muchos factores, la vergüenza, la debilidad, y son temas que realmente tenemos que sacar. Y como yo suelo decir, todos los meses deberían ser noviembre porque sabemos nosotros que el varón es el que muere más joven, el varón es el que tiene más infarto, el varón es que se suicida más y merece la pena tocar todos estos temas para poder mejorar nuestra salud como sociedad y también como hombres. Bueno, cuando hablamos de salud sexual masculina y controles, hay como una limitante ahí que nosotros solamente creemos que es la próstata, pero hay mucho más, ¿no? Hay como un abanico de estudios que puede hacerse el varón para ver cómo está su salud sexual masculina. Sí, es muy importante tener presente que bajo ese caparazón del hombre duro, realmente hay un hombre sensible, muy susceptible a problemas del aspecto sexual y que eso al callarnos nosotros como hombres se va acumulando y hace que no podamos nosotros gozar de una verdadera salud en el aspecto sexual. Y eso acarrea una serie de cuestiones que van también arrastrando y hace que la salud como tal, de forma integral, no pueda conseguirse. Es muy importante hablar de eso, es muy importante cuando tengamos nosotros como hombres alguna duda, acudir al urólogo a evacuar eso, no quedarnos, y eso va a hacer que podamos conseguir lo que estamos persiguiendo desde aquí, desde estos espacios, que es que el hombre pueda llegar a tener una salud integral del mente, del cuerpo, del alma. Ya, ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes que tiene el varón? Al hombre le aqueja mucho la próstata. Es muy llamativo en la naturaleza. El hombre es el que más padece en el crecimiento de esta glándula. Este problema, por ejemplo, no tienen los perros u otros animales. En los hombres eso está estudiado. Lastimosamente para nosotros, la próstata cuando crece de forma interna, tal es así que obstruye la cañería, y eso es generalmente el problema que nos aqueja a nosotros como hombres. Eso, por ejemplo, no pasa con el perro porque la próstata crece y se expande por fuera y no obstruye la cañería para que nos extendamos. Pero el principal problema de consulta en hombres a partir de 50 años, inclusive de 45, son problemas relacionados a la micción. ¿Y desde qué edad la próstata empieza a generar molestias en el varón? ¿Recién a esa edad o empieza a crecer ya desde cierta etapa de la juventud, digamos? Hay factores genéticos que tenemos que tener en cuenta. Personas que sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus primos tuvieron problemas de próstata. Hablamos no solo del cáncer, sino problemas de orinar mal que requirieron operación
o que le coloquen una sonda. Ese paciente tiene una carga genética y eso puede empezar a dar síntomas a partir de los 40 años, que es cuando empieza a aumentar de tamaño la próstata. Ujú. Aclaremos de que la próstata no siempre es sinónimo de cáncer también. ¿Es así? Correcto. La próstata es una glándula que tenemos nosotros los hombres, que está en la pelvis, adentro, bien por debajo de la vejiga. Tiene una función fisiológica relacionada a la reproducción, ayuda a que el semen pueda prepararse para la fecundación y así como cualquier otro órgano puede tener problemas relacionados a malignidad, que es el cáncer, y otros problemas que son benignos y que no necesariamente se relacionan al cáncer. El problema que tenemos en la próstata es que se solapan los síntomas y no hay una diferenciación clara en cuanto a síntomas, cuando puede ser algo debido a un cáncer y algo debido a algo benigno. ¿Se solapa con qué tipo de cuadros, por ejemplo? Contale a la gente. Una persona que tiene cáncer de próstata y otra persona que le crece la próstata y que no es cáncer, pueden tener problemas al orinar. El chorro de la orina puede ser un chorro flojo, sin fuerza. ¿Eso es repentino o es algo que lleva su tiempo? Normalmente es progresivo. Estos síntomas van de a poco, mes a mes, semana a semana, aumentando en intensidad. El chorro no es que un día para otro se va saliendo más flojo, con menos fuerza. Es progresivo, de día a día, semana a semana, y hace que al cabo de un tiempo el paciente note. Otro síntoma es levantarse muchas veces de noche. Uno de repente no se da cuenta, pero llega un momento que se levanta 3 veces durante la noche, le afecta la calidad del descanso y uno como que despierta y se da cuenta de que eso hace unos años no pasaba y ahora empieza a tener esos síntomas. Otro síntoma es que la próstata, cuando da problemas, se le escapa a los pacientes unas gotas de orina, mojan la ropa interior, el calzoncillo. Es como una incontinencia. Correcto. Incontinencia urinaria. Correcto, sí. Entonces eso antes no tenía doctor, ahora tengo. Y son síntomas que lastimosamente uno puede tener en próstatas que no tengan cáncer y próstatas que sí. ¿La incontinencia urinaria no está asociada a la edad también del varón, que ya es un adulto mayor, por ejemplo? No necesariamente, pero nosotros sabemos que cuando todos estos síntomas son progresivos y van avanzando y el varón va cumpliendo cada vez más edad, se presentan con mayor intensidad, y de ahí a que antes eran unas gotas, si no actuamos a lo largo de los años, 80 años, 70 años, eso en vez de ser una gota es un buen chorro que puede mojar el pantalón. Pero sí, en personas mayores la intensidad de todos estos síntomas se aumenta. Obviamente no hay que esperar a que ocurran este tipo de cuadros para acudir. Sería bueno hacer algún tipo de control si es que ya notamos que como vos decís, al orinar ya no tiene la misma presión, la misma fuerza. Es importante que el paciente pueda darse cuenta y acudir cuanto antes al urólogo. Totalmente. En ese sentido yo quiero hacer un llamado y también comparar con ustedes, las mujeres que año tras año soportan, sí hay más cultura del control, soportan una inspección de sus órganos genitales que están por dentro. Sin embargo, el del hombre está por fuera, y a día de hoy no habría por qué de tener temor a hacer un control cuando aparecen estos síntomas, porque los controles de ahora realmente no son invasivos como por ahí la gente puede pensar, que los controles son invasivos. Eso a día de hoy ya cambió. Tenemos más herramientas, tenemos más datos, tenemos más cosas con que abordar este tipo de cosas que, si bien de forma cultural a nosotros nos molesta, hoy en día realmente tenemos poca
excusas para no hacer los controles. Este tipo de campañas que realizan ustedes permanentemente para el cáncer de próstata, ¿tiene resultados? ¿Vos estás constatando que hay más varones que llegan a consultorio para hacerse una evaluación hoy día? Sí, desde que volví yo al país, eso fue hace 4 años, yo voy notando progresivamente que las personas, sobre todo en las nuevas generaciones, hay mayor sensibilidad, hay mayor entendimiento de la lógica de por qué tengo que hacerme un control antes, y el conocimiento, claro, libera a las personas. Al saber las personas que no va a haber nada invasivo, son más proclives, son más dados a ir a la consulta, y yo creo que hay un cambio generacional. El problema es que todavía eso a la larga no estamos viendo los resultados, porque seguimos teniendo casos que lastimosamente llegamos tarde nosotros como personal de salud, o el Estado, o el mismo paciente que se deja estar. O sea, no es solo culpa del Estado o de nosotros como médicos o de los pacientes. Es realmente una culpa compartida, es Claro. una cosa de todos. Y hay un miedo subyacente también, ¿no? En el varón, me imagino. Él quizás ya sabe que está teniendo algún problema como los que estás describiendo, pero está el temor de ir a consultar y que pueda hacer que en una inspección le digan lo que sabemos que nadie quiere escuchar. Es así. Sí, es así. Yo normalmente detecto 2 tipos de miedo. Un miedo que está relacionado a lo que antes se realizaba como método de exploración física, que era el tacto rectal. Claro. Los pacientes le tienen un terror, un pavor al Sí. tacto rectal, y realmente no es para tanto. Y ya no se utiliza Y ya tampoco. no se- Después me vas a contar qué métodos se utilizan ahora, ¿sí? Sí. Y bueno, vamos a ir a un corte, ¿me permitís, doctor? Vamos al primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa, y hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos con ustedes. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de salud sexual masculina, casi me equivoco, controles y prevención del cáncer de próstata. ¿Sí? Estaba conversando con el doctor y le decía si era algo cultural, quizás que el varón paraguayo no quiera hacerse los controles, como aprovechando, preguntándole, por supuesto, curiosa como toda periodista, si en Europa era similar, y me dice que no, que hay total apertura para ese tipo de controles. Tienen una conciencia absoluta de que deben controlarse los varones. Sí, en Europa el paciente exige este tipo de exploración, porque entiende que puede aportar más, complementar a los estudios auxiliares, y es consciente y empoderado de su salud, y sabe que ese diagnóstico oportuno, no solo del cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, va a tener un beneficio en él, y esa barrera cultural que tenemos nosotros está rota, y bueno, a eso tenemos que aspirar nosotros. ¿Y qué otras enfermedades son frecuentes en los varones aparte? La próstata me dijiste ya que es la protagonista, pero ¿qué puede también haber dentro de la salud sexual masculina que pueda complicarle al varón? Tanto su vida sexual como la vida misma, que es lo más importante, Sí, a mi criterio, ¿no? Un capítulo importante dentro de lo que es la salud del hombre, la salud integral en el aspecto genital, son las enfermedades de transmisión sexual. Es un problema. Hay realmente personas que lastimosamente tienen un desorden en su vida sexual, y eso acarrea consecuencias. Es un problema que claro, la solución es un abordaje integral, ya que empieza en la familia, empieza en el colegio, y eso va a hacer que uno sea responsable con sus relaciones y ordenado en su vida sexual.
Ujú, ya, la falta de prevención, de profilaxis es Correcto. fundamental, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Y en todas las etapas de la vida. Y sabemos Sí. que el desorden muchas veces empieza en la juventud. Y Generalmente son pacientes jóvenes, sí, jóvenes, sí. lamentablemente. Tenemos un alto índice de personas con SIDA también en Paraguay, Sí, a un consecuencia índice justamente. creciente. Se perdió el miedo a esta enfermedad porque los tratamientos son tan buenos que hacen que estas personas que antes su expectativa de vida era muy baja, hoy en día con los nuevos tratamientos, la expectativa de vida haciendo un buen tratamiento es igual a la persona que no está infectada con este virus y se le perdió el miedo y eso no debe ser así. No, porque se acarrean también una serie de, si bien no te podés ya morir, son calamitosas las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual. No solamente para la persona que es la pasiva, digamos, que la que tiene la enfermedad, sino para todas las otras en donde está prácticamente transmitiendo esa enfermedad, porque es contagiosa. Totalmente, sí. Mucha gente esconde, no les cuenta a su pareja y claro, eso acarrea una bola de nieve que va cada vez aumentando en tamaño. Claro, hasta los embarazos. Imagínate un Totalmente. embarazo con una persona que tiene como trasfondo una enfermedad de transmisión sexual es gravísimo para el feto, para el niño, para la madre. Sí, es Sí, así, sí. Tenemos que generar conciencia y como había dicho, es un tema de educación. educación sexual. Bueno, doctor, en relación nuevamente a la próstata, los controles hoy ya no se realizan de manera manual, me dijiste, en Paraguay. Si bien es un método utilizado también, Sí. que no se descartó totalmente, No, no, no. existen otro tipo de métodos. ¿Cuáles son? Es un análisis de sangre. Yo con un análisis de sangre puedo saber eh, relativamente cómo está la salud de la próstata del varón. Este análisis es específico de la próstata, se llama PSA y si está dentro de unos valores que no son rígidos, yo puedo inferir de que ese paciente sobre todo no está en riesgo de tener cáncer de próstata, que es lo primero que nosotros miramos y que nos preocupa. Si hay una alteración en ese análisis, ahí nosotros empezamos a ver otros estudios, complementamos con una ecografía, complementamos con una resonancia magnética, que es lo más moderno que tenemos. Y en esa resonancia magnética, si se ven zonas sospechosas que puedan ser cáncer, zonas de cáncer, de malignidad, entonces ahí se va a una biopsia de próstata. Pero si en la resonancia, aunque haya una alteración en el análisis de sangre, no se ve ninguna sospechosa, ninguna zona sospechosa, nosotros con cierta tranquilidad podemos seguir controlando y ver cómo se comporta ese análisis de sangre. O sea que lo que más a nosotros nos ayuda a ver cómo está el varón en cuanto a su salud prostática es un análisis de sangre que se llama PSA. Ujú. Entonces ya no hay necesidad de hacerle ninguna inspección manual. No, no, tacto rectal no es necesario en una primera consulta. ¿En Sí qué es, casos se hace? ¿En qué casos ustedes se ven con la necesidad de hacerlo? Porque eso es lo que quiere saber el señor en casa. a día de hoy, yo diría que básicamente ya con un diagnóstico ya de cáncer de próstata, Ah, nosotros complementamos la exploración con el paciente en quirófano, dormido o sedado, complementamos con un tacto rectal. O mm. cuando vamos a hacer una biopsia, complementamos con un tacto rectal. En ese caso el paciente no siente, no se entera, Claro, o sea que no una vez nota. instalado el cáncer prácticamente sería, Sí, constatado. sí, o cuando tenemos que diagnosticar, cuando hay una alteración del Ah, PSA en una resonancia que pedimos, ah, se ve que hay una zona, yo a ese paciente va a quirófano a una ah, biopsia y ahí yo complemento. la biopsia ya incluye entonces ese Sí, método. sí, sí, Ah, ya, lo estaba ayuda. entendiendo.
Claro. va guiando. Y luego con toda esa información, el PSA, el resultado de la biopsia y el tacto rectal, nosotros complementamos para tener una idea de la estadificación clínica de un cáncer de próstata si es que vino la biopsia maligna. Ya. Ahora, como todo cáncer, tiene grados, me imagino, grados en que va avanzando la enfermedad. Sí, nosotros clasificamos, básicamente quiero explicar, Sí. Del 1 al 5, un cáncer en un grado 1 es un cáncer poco agresivo, con altas posibilidades de cura, y un cáncer del grado 5 es un cáncer muy agresivo, que posiblemente si no se hace nada va a matar al paciente y que va a necesitar una terapia muy intensa, y posiblemente después de recibir estas terapias, que puede ser la cirugía, hormonoterapia, va a precisar otros métodos complementarios para reforzar el tratamiento que se le da primeramente al cáncer. Y luego hay situaciones intermedias, los grados 2, 3 y 4. Cada vez que subimos de grado va subiendo la agresividad del cáncer. Y esa es más o menos la forma que nosotros tenemos de clasificar al cáncer de próstata cuando vamos a explicar a los pacientes. Pero para llegar al grado 5, digo, ya llega muy complicado el paciente. Sí, el grado 5. Sí. Normalmente son pacientes que ya tenían síntomas que se dejaron estar lastimosamente. Ajá, ahí está. Eh, A eso quería llegar, de por qué sí. esperar tanto. Sí, no, llegar a un grado 5 no se da de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, no, eso lleva un proceso. Seguro que algún aviso le habrá dado al paciente, y este tipo de paciente, la verdad que se nota en ellos que hay un tipo de arrepentimiento de que podían haber hecho algo antes. Qué pena, ¿no? Porque los síntomas son, según los explicaste vos, no son tan silentes como para que uno no se percate, ¿no? De que está complicándose la situación. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer otro corte comercial muy breve y enseguida regresamos. Estamos en compañía del doctor Samuel Méndez, él es médico especialista en urología y hablando de enfermedades, de enfermedades masculinas, salud sexual masculina, también controles y prevención de cáncer de próstata. Volvemos enseguida. Regresamos, estamos esta noche hablando en Foro Médico de Salud Sexual Masculina. Nos acompaña el doctor Samuel Méndez, médico especialista en urología. 4 años me dijiste que hace que estás en Paraguay. 4. Ya, el doctor vivía en Europa. Sí. Estuviste ahí, de hecho tu especialidad la hiciste allá. Sí. ¿Y extrañas Europa? Sí. ¿Extrañas un poco? Sí, claro que sí. Yo tuve la bendición de poder formarme, hacer la especialidad íntegramente en Europa. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, de estar en un sistema sanitario totalmente diferente. Sí, que es puntero en el mundo, que siempre va ganando premios, que es el sistema español, y estoy muy orgulloso de formar parte de ese sistema, haber conocido, haber trabajado ahí 11 años. Estoy muy orgulloso de mi formación, de todo lo que pude recibir. Y nosotros de que estés acá, porque que todo el conocimiento que lo pudieras estar aplicando en España o en cualquier país de la Unión Europea, estás acá y eso es muy bueno para nosotros. Estás en el Hospital Nacional, ¿es así? No, estoy en el IPS Ingavi. IPS Ingavi. Ahí estoy llevando a cabo mis actividades en el sector público, por así decirlo, aunque IPS sabemos que es un seguro privado, de los trabajadores. Sí. Y sí, ahí estamos. Ajá. ¿Y en privado? En el privado estoy principalmente en el Sanatorio Santa Bárbara. También estoy viendo pacientes del Hospital Migone y del Hospital Británico. Perfecto. Y hace poco se hizo una
una campaña de prevención justamente de cáncer de próstata con pacientes en forma gratuita, creo que en el Sanatorio Santa Bárbara. Sí, ¿Y qué sí. tal les fue? Sí, esta iniciativa realmente la llevamos a cabo con el sentimiento de poder aportar algo, porque no sirve solo venir y hablar, decir, hay que dar un poco más, hay que hacer un poco más, y una exigencia para nosotros eso. Propusimos a la gente del Sanatorio Santa Bárbara, y en conjunto con otras empresas como Index y Drogepar, nos pusimos el delantal de trabajo y sacamos una campaña de 100 consultas gratuitas que incluía un análisis de sangre, justamente lo que hablamos, el PSA. Y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta. Se llenaron los cupos rápidamente, tuvimos que ampliar a 130. 30 cupos más se llenaron también, y esta semana terminamos la primera consulta con los análisis, y estamos pendientes de que vengan los pacientes para ver sus resultados y ahí poder medir realmente cuál es el uso de este tipo de campañas, cuál es el beneficio. Desde nuestro punto de vista, un éxito, porque el porcentaje de ausencia bajísimo, 90% más de la gente que se anotó, Claro, vino a la consulta, y la verdad que nos agradecieron, y eran pacientes muy agradecidos, algunos inclusive en silla de ruedas, otros con oxígeno. Se nota que hicieron el esfuerzo, y nos anima a seguir con este tipo de iniciativa. Ahora, ¿eran más jóvenes? ¿Eran adultos mayores? Permíteme que sea un poco curiosa, pero también para medir el interés que tiene la gente en este tipo de campañas, y sobre todo cómo está llegando a concienciar este tipo de actividades en la gente. Sí, todavía no tenemos los datos maduros, Ajá. pero así yo, a grosso Así. modo, dirían que la mayoría eran pacientes de 55 a 60 años. Ah, mira, qué bueno. El más joven creo que tenía 40 años, y el mayor 78 años. Esos serían los extremos. Está bueno. Y sí, Sí. estamos muy, muy contentos. Agradecemos también a la prensa que nos Sí. apoyó en eso, porque nosotros, Lilian, desde nuestra consulta, de nuestro escritorio, no podemos llegar a todos, solamente llegamos al que viene, pero sin embargo, gracias a ustedes, a la prensa, podemos hacer llegar nuestro mensaje, y que eso se haga más extensivo, se haga más viral, como se dice ahora, Sí. y eso hace que juntos podamos avanzar en esto. Sí, y he visto que la prensa apoyó muchísimo, todos los medios de comunicación, y eso hace que este tipo de campañas obviamente sea exitosa. Doctor, me dijiste también de que es una enfermedad que tiene una predisposición genética, y ya que hablamos de las edades, recordá a partir de qué edad es conveniente empezar a hacerse los controles. Sí, quiero comentar que históricamente esto de los controles se empezó a los 60 años, en el siglo pasado. Hablamos del siglo pasado, la década de los 80, donde fue el boom, este análisis del PSA. Se ve en el 80 recién. Antes de eso no había nada, era el tacto rectal. ¿Qué cantidad de gente habrá muerto por cáncer de próstata? Correcto, era así. Y se decía a los 60 años. Y eso, los estudios de población fueron demostrando de que no se llegaba a diagnosticar la mayoría de los casos. Eso se fue bajando, ese límite de edad de 60, 50, y a día de hoy un estudio muy potente constata el beneficio de este tipo de acción en pacientes de 45 años para arriba, o sea, 45 años en adelante, cuando no se tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata. Pero si yo tengo un tío, un primo, un hermano, un abuelo o un padre con cáncer de próstata, tengo que empezar a hacer mi chequeo a partir de los 40 años. También si soy de raza negra, la raza negra aquí no se ve tanto, pero es un factor de riesgo también a tener en cuenta. Cuando uno tiene raza negra, también aumenta las posibilidades de tener cáncer de próstata. ¿Por qué existe tanto riesgo de que
de que sea esa zona justamente masculina en donde se tenga que generar un cáncer. Porque generalmente nosotras es en el seno. Sí. No sé si guarda alguna relación una cosa con otra en cuanto a hormonalmente, digo yo. No pregunto, perdón, puedo ser ignorante con respecto a la pregunta, pero la mayoría de las mujeres nos preguntamos por qué nosotras en el seno y por qué el varón en esa zona también tan sensible y que guarda relación con la sexualidad. Lilian, tu pregunta es oportunísima y de hecho hay una relación entre el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Mira. Se sabe que ciertos genes son compartidos junto con el cáncer de mama y el cáncer de próstata, y van a haber pacientes que aunque no tuvieron cáncer de próstata en la familia, pero tuvieron en su rama materna cáncer de mama, esos genes podrían influenciar. Hay relación. Hay relación, eso es lo que se sabe ahora. Qué importante esto que estás diciendo. Sí, porque es más susceptible. Bueno, y ahí empezamos a abrir una serie de explicaciones donde realmente la respuesta exacta posiblemente no la tengamos. En cuanto a la próstata, se sabe que cuando se inflama la próstata, eso favorece a la larga el desarrollo del cáncer. Y también se sabe que cuando más eyaculación tenga el hombre, eso va a tener cierto efecto protector para el hombre, porque cuando se eyacula, la próstata elimina esos factores de inflamación a través del semen, y eso hace que funcione mejor. Eso es como un coche y tiene mucha lógica. Un coche, si yo tengo estacionado en la calle y no arranco, me pongo a arrancar a los 6 meses y no va a ser lo mismo que un coche que yo todos los días esté usando. O sea que cuanto más uso es mejor. Correcto. Eso estamos incentivando las relaciones sexuales con esto. Eso es así, hay evidencia, realmente hay un debate en el ambiente urológico y de la salud pública, porque salió un estudio en Estados Unidos donde mediante encuesta y un seguimiento de 30 años en pacientes, ellos se dieron cuenta de que los hombres que tenían 20 o más eyaculación en un mes durante un periodo de tiempo de por lo menos 5 o más años, esos hombres en el seguimiento luego cuando fueron envejeciendo tenían menos posibilidades de cáncer de próstata. O sea, es un tema que está en debate, es un tema del saber el por qué. Por eso decía que muy, muy oportuna tu pregunta, porque sabemos tanto hoy en día, pero todavía no sabemos todo y posiblemente no lo sepamos. Posiblemente es así, pero es fabuloso seguir investigando y que la ciencia siga avanzando, porque eso también abre la posibilidad de que mucha gente pueda llegar a tiempo y evitar justamente esta enfermedad. Sí. Vamos al corte, el último ya, y luego regresamos con la parte final del programa. Acompáñennos, estamos esta noche con el doctor Samuel Méndez. Ya regresamos. Regresamos con el último bloque de Foro Médico. Nos acompaña el doctor Samuel Méndez, médico especialista en neurología y hablando de la salud sexual masculina y los controles y prevención del cáncer de próstata. Siempre que hablamos de salud sexual masculina, derivamos en la próstata, porque es la parte más importante también, aparte obviamente del órgano sexual masculino en sí, ¿verdad? Pero es lo que sostiene prácticamente todo, ¿no? En el varón. Es la parte más problemática. Más problemática. Y la que con el correr de los años sí o sí puede causar problemas también. Correcto. Ahora, los problemas que puede causar no obedecen a situaciones silentes, hay que decir eso. No es que los síntomas son silentes, los síntomas se perciben, como lo que vos dijiste, ¿no es cierto? De los problemas para ir al baño y después, ¿qué otra cosa? Sí, el cáncer de próstata
cuando está empezando no da síntomas. No da síntomas. No da síntomas. ¿Solamente lo del orín podría decirnos a nosotros algo para ir a hacer un control? Correcto. Cuando empieza a dar síntomas el cáncer de próstata es porque la enfermedad ya está avanzando. Y dependiendo de qué síntomas, nosotros clínicamente podemos decir si ya hubo un gran avance. Un paciente que orina mal, que orina sangre, que le cuesta orinar y que tiene dolor de espalda, es una mezcla muy mala, porque a nosotros nos sugiere de que ese cáncer, si en el caso de que haya, ya puede estar en los huesos. O sea, son una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo estar muy atentos, pero principalmente la ganancia de todo esto es cuando nosotros llegamos a tiempo y diagnosticamos al cáncer sin que dé síntomas. O sea, no esperar a eso, porque ahí con eso vamos a conseguir mejores resultados. ¿Y se llega a tiempo solamente con el control? Se llega a tiempo de una forma muy fácil, yendo cada año al urólogo y hacer el análisis del PSA. Facilísimo. Una vez al año. Una vez al año. Y con eso nosotros ya podemos estar protegidos por lo menos durante un año. Ahora, hablemos de los pilares también de prevención. ¿Qué podemos hacer? Aparte de ir anualmente, ¿existe también algo vinculado al estilo de vida, a lo que yo hago con mi salud en general? Sí, académicamente se dice que el cáncer de próstata no se puede prevenir, porque prevenir, poniendo un ejemplo claro, no se puede hacer algo como la diabetes. La diabetes yo puedo prevenir no comiendo dulces o pan o cosas con carbohidratos. Claro, cambiando mi alimentación. Correcto. O yo puedo prevenir la hipertensión comiendo poca sal, no poniéndole mucha sal a la comida. Son actos que previenen. Sin embargo, en la próstata no hay una conducta específica que pueda prevenir. Por eso se habla del diagnóstico precoz del cáncer de próstata, que es diagnosticar antes de que haya salido el tren. Yo ya diagnostico, significa eso, y la esencia de eso es el análisis. Sí está claro que ayuda tener una alimentación sana y equilibrada, no tener obesidad, manejo del estrés, son todas actividades que ayudan a realmente tener una salud y que favorecen a los pacientes en todos los aspectos, no solo en el cáncer de próstata, sino en la aparición de muchísimas otras enfermedades, y eso en general va a hacer de que las posibilidades sean menores en pacientes que cuidan su peso, que realizan actividad física, que comen de forma equilibrada y que manejan el estrés. Exacto. Ahora, bueno, ¿con qué tratamientos contamos en Paraguay? ¿Estamos a nivel de otros países del mundo en tecnología? ¿Cómo estamos? Sí, en ese sentido realmente puedo decir con mucho orgullo que en Paraguay, en cuanto a tratamientos, estamos en buen nivel. A día de hoy nosotros sabemos que la cirugía, que es básicamente lo que principalmente realizamos nosotros los urólogos, sufrió una evolución muy llamativa. Esa cirugía abierta, con cortes, mutilante, que sangraba, que dolía en el postoperatorio, que la recuperación tardaba mucho. Hoy en día eso ya se quedó atrás. La cirugía abierta para el cáncer de próstata se reserva para casos excepcionales o casos en donde no se cuenten con la tecnología, y la evolución de la cirugía abierta es la cirugía laparoscópica que contamos nosotros en el país. Operar por laparoscopia significa que yo hago una cirugía sin cortes, utilizando unos trócares, unos agujeritos de 5 milímetros y de 10 milímetros, y a través de ahí yo realizo la cirugía, y eso, claro, al paciente le da muchísimas ventajas. La primera es el dolor. Duele menos. La segunda es que sangra menos y se evita las transfusiones. Hay que recordar que una transfusión de sangre es como
como una donación de tejido, y siempre que yo pueda evitar la transfusión va a ser mejor. Va a ser mejor porque no voy a exponerme inmunológicamente a nuevos componentes de la sangre, y con eso, con este tipo de cirugía mínimamente invasiva se logra eso, se consigue. También otra cuestión que le preocupa mucho al paciente es cuánto tiempo de reposo voy a estar, doctor. Claro. Los pacientes con la cirugía laparoscópica pueden ya hacer sus actividades a las 2 semanas. Rapidísima la recuperación. Ya pueden estar trabajando. El tiempo de internación es menor, y los resultados oncológicos, que es realmente lo que a nosotros nos importa, son equiparables a lo que se tenía con la cirugía abierta, pero sin estas ventajas. O sea que la ventaja de operarse por laparoscopia es muy amplia. Y luego también la cirugía laparoscópica que contamos en el país evolucionó a la cirugía robótica. La cirugía robótica en el mundo está teniendo avances cada vez mayores. ¿Por qué? Porque la única empresa que tenía el monopolio del robot, ya sus patentes fenecieron, y eso abre la oportunidad a que nosotros como país que en vías de desarrollo, que no disponemos mayores presupuestos, podamos acceder a ese tipo de tecnologías, y por suerte contamos en el país. La cirugía robótica no es un capricho nuestro de los cirujanos, ni no es que hacemos porque queremos salir en una foto operando con un robot. No, realmente es un avance, y esas ventajas se ven en el paciente también en términos de recuperación, así como la cirugía laparoscópica. ¿El mismo nivel? ¿El mismo nivel o más la robótica? ¿Tiene más ventajas otra vez? Tiene más ventajas, pero aquí ya estamos hablando de ventajas más sutiles. A nosotros nos permite ser mejores cirujanos con la cirugía robótica. Nos permite operar casos más complejos con mayor habilidad, precisión y mejorar nuestros resultados. Si en cirugía abierta yo tenía que sacar todo esto, con la cirugía laparoscópica voy sacando menos, y ya con la cirugía robótica prácticamente saco lo necesario, y eso permite que la mutilación sea menor, y los resultados realmente son muy llamativos. El paciente se da cuenta, y es por ese camino el que nosotros queremos transitar. La sanidad pública tiene que tener de esta tecnología. Sabemos nosotros IPS tiene, ¿no? IPS tiene robótica, todavía no tiene. No tiene. No tiene. El ministerio tampoco. Tendrían que ya empezar a ver. Sí, hay tratativas, sí, eso se está hablando. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Mucho tiempo estuvimos siempre a la cola, y ahora es el momento, y yo creo que se dan las condiciones bajo el precio del robot. Hay un apuntalamiento a la salud pública, se están dando mayores ingresos a nosotros como país, y qué mejor que gastar por la salud. Y sobre todo el costo-beneficio para el paciente, la cantidad de gente que puedes ya dar de baja, en el sentido de ir sacándolos y que ingresen más, y que se pueda cubrir todas las necesidades. Correcto, ese paciente, o sea, rápido, va a tener, si en conjunto nosotros miramos, si somos llegamos a tiempo con el diagnóstico y le damos un tratamiento que va a estar poco tiempo internado y poco tiempo en su recuperación, en una persona que yo rápidamente ya le tengo disponible para trabajar, que es todo que es lo que queremos todos, producir, ser útil como sociedad, y eso obviamente tiene su ventaja. Puede insertarse rápidamente a sus labores, es mucho mejor para todos, para el país, para la persona que está ahí. Realmente yo creo que y ahora que me decís que la patente está liberada, entonces quiere decir de que está disponible la posibilidad de tener el robot. Claro, es caro.
Es caro. Así todo es. Sí, pero para un hospital, tener uno por lo menos. Sí, nosotros como país, en el sistema público tenemos que tener, en el privado hay 2 hospitales, uno en Santa Bárbara, el otro está en la costa, sí. Hay 2 robots, y eso nos posiciona como país en el mundo. Cuando se hacen los congresos de cirugía robótica, claro, aparece un puntito en Paraguay, sí, que hay robots. Hay otros países que lastimosamente no cuentan con un robot ni en el sistema privado ni en el sistema público, y esos países no aparecen en el mapa mundi. Sin embargo, nosotros sí, y tenemos que aspirar a tener esto en el sistema público, sí, para todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Me decís, por favor, ya me dijiste que atendés en el Santa Bárbara, sí, ¿podemos repetir? Sí, sí. Que estás en el IPS también. Sí, estoy en el IPS Ingavi, ahí mis pacientes saben que me pueden encontrar. Son muy agradecidos los pacientes, sí, la verdad. Y también estoy viendo pacientes asegurados del seguro de Migone y en el Sanatorio Británico, y en mis redes sociales me pueden preguntar lo que quieran. Estoy como doctor Samuel Méndez, urología, y a las órdenes cuando... ¿Y contestás, doctor? Sí, bueno, contesto. En el Instagram estás como doctor Samuel Méndez. Urología. Sí. Súper fácil. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. A ti. Y nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía y por sobre todas las cosas a Biotic Pharma, calidad de innovación, que nos apoya en este programa, que lo hacemos con mucho compromiso, con un alto compromiso y con mucho cariño para todos ustedes. También agradezco a Emi Cofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de la clínica Galema por el tratamiento estético facial, y bueno, y los invito a volver a acompañarnos aquí en Educanal. Síganos también en redes sociales, pueden vernos nuevamente en YouTube. Todos los contenidos están en YouTube, pueden volver a verlos, pueden compartirlos, y también están los nombres y los números de teléfono de los profesionales que nos acompañan a lo largo de todo el año. Nos reencontramos el próximo jueves. Buenas noches.